Listo. Eh, Uy, chicos, me salí de la reunión, un segundo. Estaba en el computador y me salí. Entonces vamos a retomar el tema de del operador de estado que habíamos dejado inconcluso, no inconcluso, sino que nos faltó un poquito el día martes. Y entonces vamos a retomar un poquito con el valor esperado de los observables, ¿cierto? Entonces, un segundo para no volverme a salir de acá. Eso, ahora sí. Entonces nosotros habíamos dicho, bueno, que clásicamente, entonces, em, el valor esperado de un observable O, el valor esperado de un observable O de Q, P, ¿cierto? Entonces viene dado por, es este valor esperado de acá. Básicamente yo lo puedo escribir como valor esperado de este observable O de Q, P es la integral sobre el volumen del espacio fase del que hablamos la clase pasada y que hemos hablado desde el principio del semestre, por del observable, por la densidad del espacio fase hamiltoniano, ¿cierto? Ahora, en mecánica cuántica, entonces nosotros habíamos dicho que para poder hacer este cálculo, definíamos, para poder hacer este cálculo, definíamos em, lo siguiente. Mm, un estado phi sub alfa con una probabilidad P sub alfa y lo íbamos a llamar un mixed state, un estado mixto, ¿cierto? Bueno, muy bien. Así, el valor esperado de un observable que en mecánica cuántica es un operador, entonces básicamente iba a ser la suma sobre m de la probabilidad P sub m del estado, ¿cierto? Por eh, el bra phi sub m, el ket phi sub m, ¿cierto? Por el observable, ¿cierto? O el valor esperado del observable en esos estados que nosotros ya hemos hecho algunos cálculos al respecto, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho que podíamos representar eh, ese operador O de la siguiente forma, entonces nosotros decíamos que esto era como la suma de M sobre PM de phi M acá, y acá teníamos el observable, y acá simplemente colocábamos un operador 1 y acá un operador 1, ¿cierto? De forma tal que si yo expandía eso en una base por ahí cualquiera, suma sobre M, disculpen, entonces teníamos acá P sub M, bra de phi sub M, y entonces acá voy a este operador 1, lo expando en una base, ¿cierto? Entonces lo voy a expandir, por ejemplo, en una base I, entonces el ket de I por el bra de I, ¿sí o no? Era el operador O, y acá expando este operador 1 en una base J, ket de J, bra de J, ¿cierto? Entonces acá con el ket y M. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda como la suma sobre M de P sub M. Bueno, la suma sobre M sobre I sobre J, ¿cierto? P sub M
el bracket entre phi m e i, el bracket entre i y j del operador O por el bracket entre j y phi m, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a coger y acá voy a hacer la siguiente maniobra. Entonces voy a sumar acá afuera sobre i y j, ¿cierto? Y por acá, entonces me queda el bracket entre i y j del operador O, y acá escribo la suma sobre m de pm, el bracket entre phi m e i, el bracket entre j y phi m. Como esos son números, yo los puedo intercambiar de posición, ¿cierto? Esto me queda la suma sobre ij, bracket entre ij del operador O, y acá me va a quedar lo siguiente. Entonces me queda la suma sobre m de pm. Esto me queda el bracket entre j y phi m por el bracket entre phi m e i. Voy a coger y esa sumatoria sobre m de pm la voy a introducir dentro de ese bracket, ¿cierto? Ahí digamos que no estoy cambiando en nada la expresión. Entonces j, ¿sí o no? Y acá suma sobre m de pm, phi m, phi mi, ¿cierto? Entonces, y este término de acá es el término que yo llamo el operador de estado, ¿cierto? Entonces, esto queda como la suma sobre ij del bracket entre i y j de o, ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar el bracket entre j e i del operador de estado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, yo puedo voltear esto acá así y me queda el bracket entre j e i del operador de estado por el bracket entre i y j del operador o, ¿cierto? Y acá, entonces me queda la suma sobre j del bracket entre j y j de rho, la suma sobre i, que es di bra de i, ¿cierto? El operador o, pero esto no es otra cosa que la resolución de la identidad, ¿cierto? O sea que ¿cómo queda esto? Esto queda como la suma sobre j del bracket entre j y j de rho, ¿cierto? Por o. O sea que esto básicamente que es la traza del operador por la matriz densidad o por el operador de estado. Entonces así es como uno calcula. En la forma más general, cuando nosotros tenemos un estado mixto, así calculamos el valor esperado de un operador. Así, el valor esperado de un operador se evalúa de la siguiente manera. Listo. Entonces,
Muy bien. Mm, Entonces, esto para el caso del valor esperado, ¿cierto? Entonces ya sabemos que tenemos el valor esperado de un operador igual a la traza del valor esperado del operador por el operador de estado, ¿cierto? Ahora, hay veces, por ejemplo, que en mecánica estadística cuántica, los que llevaron mecánica estadística, en mecánica estadística cuántica, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que el valor esperado, por ejemplo, de un operador A para una temperatura dada, típicamente se expresa como 1/z por la traza, ¿cierto? De el operador A por E a la menos beta H. Entonces, esto viene de acá, digamos que aquí hay una conexión entre estas dos cosas, ¿cierto? Entre estas dos expresiones. Bueno, eh, ¿qué conexión hay? Por ejemplo, para el caso de un estado térmico, para el caso de un estado térmico, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Para un estado térmico, nosotros tenemos eh, ρ, el operador de estado, va a ser la suma sobre m, ¿cierto? De E a la menos beta H, ¿cierto? Sobre la función de partición, ¿sí o no? Que multiplica al que de M por el bra de M, ¿cierto? De donde el que de M es un autoestado del Hamiltoniano. Entonces H, actuando sobre el que de M, es igual a EM por el que de M, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, mm, ahora, eh, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, si este es el caso, entonces cuando yo actúo con, como demostramos, entonces yo puedo actuar E a la menos beta H por el que es de M. Esto sería como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de 1/n factorial por menos beta H, todo a la n actuando sobre el que es de M, ¿cierto? O sea que esto me queda acá como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de 1/n factorial, ¿cierto? Menos beta a la n, y acá aplico este h n veces sobre este que es de m. Como esto es como h, como el que es de m es un autovector de h, entonces acá simplemente voy a sacar el autovalor n veces, ¿cierto? Entonces esto queda como menos beta a la n por em a la n por el que es de m,
y esto no es otra cosa que la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre n factorial menos beta m a la n por el que es de m, ¿cierto? O sea que esto quedó como e a la menos beta m por el que es de m, ¿cierto? Entonces si uno reemplaza esto acá, entonces esto quedaría como la suma sobre m de e a la menos beta m sobre z por el que es de m por el bra de m, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que se llama un estado térmico. Es diferente a un estado mixto, ¿cierto? Pueden tener como cierto parecido, sí, sí o no. Pero el estado mixto no está necesariamente definido para una temperatura, ¿cierto? No necesariamente. El estado mixto simplemente se puede ser una mezcla preparada en autoestados de algún operador, ¿cierto? Eh, y, y que necesariamente no tiene que tener una temperatura, ¿cierto? Entonces, en cambio, el estado térmico es un estado en donde hay una mezcla de autoestados del Hamiltoniano, donde cada autoestado del Hamiltoniano es más probable que el otro dependiendo de la temperatura, ¿cierto? Este factor de acá se llama el factor de Boltzmann, ya les voy a mostrar. Entonces, así queda el operador de estado como la suma sobre m de e a la menos beta h, que ya se convirtió en m, sobre z por el que es de m, por el bra de m, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora, este término de acá típicamente lo llaman la ocupación, ¿cierto? Y ese término típicamente se escribe como rho m, o sea que esto sería como la suma sobre m de rho m, que es la ocupación, ¿cierto? Del que es de m por el bra de m. Ahora vamos a ver algunas, vamos a repasar las propiedades que habíamos visto en la última clase, ¿cierto? Propiedades que habíamos visto en la última clase, como la normalización del operador de estado, ¿cierto? Y ya entonces vamos a mirar la dinámica del operador de estado, que fue en lo que básicamente quedamos nosotros en la última clase. Mm, Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos positividad, ¿cierto? Entonces la propiedad de positividad va a implicar que los elementos matriciales del operador de estado son siempre mayores o iguales que cero, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo el bracket entre phi m y phi m del operador de estado. O sea, la representación matricial del operador de estado en esta base, ¿cierto? Entonces esto quedaría como el bracket entre phi m y phi m de la suma sobre n de pn del que es de phi n, el bra de phi n, y esto acá de una, esto es un delta mn. Entonces esto queda como em, no, pero lo estoy escribiendo en la misma base. Venga, hagamos una cosa, una base diferente, ¿cierto? Entonces, para poder demostrar esto, entonces esto queda como el bracket entre phi m y phi m, y acá entonces hay otra base. Esto es la suma sobre n de pn en la base n, bra n por el ket n, ¿cierto? O sea que como queda esto, esto queda como la suma sobre n de pn, que es una probabilidad, por lo tanto un número positivo. Entonces phi m, n, n phi m.
Esto es Pn. Entonces, la magnitud de ese bracket al cuadrado y como Pn es positivo, pues nosotros podemos decir que esto es mayor o igual que cero siempre. Entonces, las propiedades del operador de estado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, a ver, mm, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros con el operador de estado? La hermiticidad es muy fácil, ¿cierto? Es un operador hermítico. Hermiticidad. Pero esto pues no resiste análisis. Ustedes tienen ρ igual a la suma sobre alfa de P alfa por el ket de phi alfa por el bra de phi alfa, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale rho daga? La suma sobre alfa, el ket se convierte en un bra, el bra se convierte en un ket. P alfa se convierte en P alfa asterisco, pero la probabilidad es un número real, o sea que queda igual que como estaba arriba. Entonces, por lo tanto, rho es igual a rho daga, ¿cierto? Entonces, hermiticidad. También habíamos dicho que podíamos normalizar, ¿cierto? O sea, para hallar la traza, ¿cierto? Entonces, la traza de rho, eh, traza del operador de estado. Entonces, la traza del operador de estado es como algo así. La traza de rho, esto equivale a la traza, ¿cierto? De la suma sobre m de pm por el bracket entre phi m, perdón, por el producto exterior entre phi m y phi m, ¿cierto? Nosotros podemos demostrar que esto es simplemente eso dar la suma sobre m de pm por una de las propiedades que demostramos de la traza en clase cuando hicimos la clase de las trazas, pero esto lo podemos hacer formalmente de esta forma, entonces nos quedaría como la suma sobre n, ¿cierto? De phi n por la suma sobre m de pm de phi m por phi m, ¿cierto? Entonces esto queda acá como la suma sobre m y n de pm, ¿cierto? Phi n, phi m, phi m y phi n, ¿cierto? Y esos son deltas. O sea que esto sería como la suma sobre m y n de pm por delta mn. Es como la suma sobre m de pm, ¿cierto? Perdón, la suma sobre n. Y esto es igual a 1 porque es la suma de las probabilidades, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, para el estado térmico, ¿sí o no? Entonces, para este estado térmico que yo tengo acá, ¿cómo era la traza? Traza del operador de estado para un estado térmico. Muy bien. Entonces, la traza del operador de estado para un estado térmico, entonces sería como algo así. Sería traza de ρ igual a la traza de la suma
sobre m de e a la menos beta em sobre z, ¿cierto? Que es de m, bra de m, ¿sí o no? Entonces, ¿y cómo nos queda esta vuelta acá? Esto nos queda como la sumatoria sobre n del que es de n, suma sobre m de e a la menos beta em sobre z por el que es de m por el bra de m, que es de n, ¿cierto? O sea que esto queda como la suma sobre m y n de e a la menos beta em sobre z, ¿cierto? Em, muy bien. Y acá, entonces, nos quedaría lo siguiente, a ver, esto nos quedaría como el bracket entre m y n por el bracket entre n y m, ¿sí o no? Entonces, esto da un delta suma sobre m y n de e a la menos beta em sobre z, ¿cierto? Y por delta mn, o sea que esto es la suma sobre n de e a la menos beta en sobre z, y esto es igual a uno. Tiene que ser igual a uno por las propiedades del operador de estado. De acá, entonces nosotros podemos calcular esta cantidad z que tenemos acá simplemente como un factor de normalización. Así, z, que es sus, tan, sume, la función de partición, z, conocida como la función de partición, queda dada por, entonces, la sumatoria, para que eso dé 1, entonces z tiene que ser la sumatoria sobre n de a la menos beta n, ¿cierto? Entonces coloquemos acá la n, esto es e a la menos beta m, ¿cierto? Esto por este lado. Ahora, hay una cosa muy importante para que esto pueda ser verdad, o sea, para que la función de partición se pueda calcular así, pónganme mucho cuidado lo que yo hice acá ahorita. Para que esto se pueda calcular de esta forma, el hamiltoniano debe tener como autoestado el que dm sobre la base sobre la cual yo estoy evaluando la función de partición o la traza del operador de estado, ¿cierto? Entonces, eh, mm, bueno, muy bien. Mm, listo. Mm, acá, eh, digamos que, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros podríamos evaluar esta función de partición. Típicamente la función de partición, por definición, ¿cierto? Es la traza de e a la menos beta h. Entonces, por definición, z se puede evaluar como la traza de e a la menos beta h, ¿cierto? O sea, z
Lo que pasa es que en el caso particular, ¿cierto? Entonces, podemos colocar acá para el caso particular, en el que DM sea un autoestado del Hamiltoniano, para este caso particular, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver lo siguiente, podemos ver que Z igual a traza de E a la menos beta H. Esto sería entonces igual a la suma sobre M del bracket entre M y M de E a la menos beta H. Pero si esta base en la que yo estoy calculando la función de partición viene a ser una base autovectora del Hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, resulta que esto queda como la suma, entonces yo aquí aplico E a la menos beta H sobre ese ket como lo hice ahorita, entonces esto me va a quedar E a la menos beta, ¿cierto? M por el bracket entre M y ese bracket es 1, o sea que esto queda como la suma sobre M de E a la menos beta M, ¿cierto? Bueno, entonces, digamos que de alguna forma nosotros llegamos al mismo resultado solamente porque eh, estamos considerando que el hamiltoniano tiene como base autovectora o como base el ket M. Si eso no fuera cierto, entonces esto no se podría calcular tan fácilmente, ¿cierto? Por ejemplo, hay dos tipos de partículas con estadísticas diferentes. Ya les voy a explicar qué es eso. Entonces tenemos las partículas que llamamos fermiones y los fermiones obedecen una estadística de Fermi-Dirac. Eso significa que yo puedo preguntarme cuál es la probabilidad para yo hallar una partícula con determinada energía, ¿cierto? Por unidad de volumen en un gas, ¿cierto? Esta estadística viene dada por la función de Fermi-Dirac, que es 1 sobre E a la beta epsilon menos mu más 1, ¿cierto? Hay otras partes que se llaman bosones. En la medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a darnos cuenta qué es cada una de estas cosas. Los bosones obedecen una estadística de Bose-Einstein y tienen una función de probabilidad o distribución f de igual a 1 sobre e a la beta epsilon menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque los fermiones, por nivel de energía, ustedes solamente pueden tener o 0 fermiones o 1, no pueden tener más. En cambio, para bosones, ustedes pueden tener eh, cualquier número de partículas por nivel de energía, ¿cierto? Pues por lo tanto, todos esos niveles de energía van a ser igualmente accesibles para los bosones, para los fermiones no, ¿cierto? Entonces, esta partícula, yo estoy hablando acá de una sola partícula, esta partícula podría estar en cualquiera de estos niveles de acá, ¿cierto? Entonces, para bosones, entonces la función de partición sería la suma desde m igual a 0 hasta más infinito, ¿cierto? De e a la menos beta m.
Esto es como uno más e a la menos beta. Aquí en ese m, entonces ese m acá en este caso, ¿cierto? M va a ser igual a quién? A una energía base por el entero m, ¿cierto? O más bien el entero m por esa energía base. Y la energía base acá, entonces simplemente es por el postulado de Planck, esto sería m por h por la frecuencia o lo que es igual a m por h barra por omega, ¿cierto? Entonces tenemos acá, esto es beta, esto sería beta h barra omega, estoy sumando sobre m, más e a la menos 2 beta h barra omega más puntos suspensivos e a la menos n beta h barra omega más puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces, y esto es una serie geométrica que nosotros hemos visto en clase que esto converge a uno sobre uno menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? Yo puedo multiplicar acá por e a la beta h barra omega y por e a la beta h barra omega, numerador y denominador, ¿cierto? Entonces esto como queda, esto queda como e a la beta h barra omega, arriba y abajo queda como e a la beta h barra omega menos uno, pero esto se parece a la función de distribución de Bose-Einstein que yo tenía acá. O sea que la función de partición para los bosones es e a la beta h barra omega por la función de distribución de Bose-Einstein, ¿cierto? Es la función de partición. Bueno, muy bien. Eh, entonces, esto es lo que uno puede hacer en el caso de que tenga estados térmicos, ¿cierto? Bueno, eh, vamos a mirar entonces ahora la dinámica del operador de estado. Dinámica del operador de estado. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, que lo que nosotros nos estamos preguntando, entonces, para un estado, para el que es de phi, t, la dinámica viene determinada por derivada del que es de phi, t con respecto al tiempo por IH barra. Esto es, nosotros vimos que esto es el Hamiltoniano, ¿cierto? Actuando sobre el Ket, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces nosotros vamos a utilizar esta información que tengo acá, ¿sí o no? Para hallar la dinámica del operador de estado. Entonces esta es una expresión a la que llegamos en la clase del martes, que ya tienen en su respectivo grupo de WhatsApp, ¿cierto? Esta es la dinámica para un get. Lo que yo quiero saber es cuál es la dinámica para el operador de estado. Eso es lo que yo quisiera saber. Entonces, así, el operador de estado se puede escribir como, entonces, eh, muy bien. Mm, el operador de estado se podría escribir de esta forma.
eh, mm, rho, ¿cierto? Ahora de t, un operador de estado que depende del tiempo, entonces va a ser la suma sobre m, ¿cierto? De p sub m, ¿cierto? Del ket de phi t, ket, a ver, el ket de phi sub m, t, por el bra de phi sub m, t, ¿cierto? Entonces, ahí tengo mi operador de estado. Ahora lo que yo quiero saber es cuál es la expresión que yo puedo utilizar, cuál es la expresión que yo voy a poder utilizar para la dinámica del operador de estado, o sea, IH barra por la derivada de ρ con respecto al tiempo, ¿cierto? Eso sería derivada de ρ con respecto al tiempo. Bueno, muy bien. Entonces acá, ¿qué voy a tener yo? Yo voy a tener la suma sobre m de p sub m, bueno, por IH barra naturalmente, de, acá tengo p sub m, ¿cierto? Y acá tengo la derivada con respecto al tiempo de phi m, t y phi m, t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, para poder hacer, digamos, algún avance ahí, voy a considerar esta otra ecuación de acá. Entonces, esta ecuación de acá me dice que menos IH barra por la derivada del bra de phi, t con respecto a t es igual al bra de phi, t siendo actuado por el hamiltoniano, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, expando acá, voy a expandir y esto me va a quedar como la suma sobre m de IH barra por PM, ¿cierto? De la derivada del ket de phi m, t con respecto a t por el bra de phi m, t más el ket de phi m, t por la derivada del bra de phi m, t con respecto a t, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente lo que me queda ahora. Yo puedo introducir, por ejemplo, este IH barra ahí adentro y esto como me va a quedar como la suma sobre m, ¿cierto? De P sub m, ¿cierto? Acá de, entonces esto me queda IH barra derivada de phi sub m, t de t por el jet de phi sub mt. Luego menos, luego un menos acá, el jet de phi m, t por menos IH barra por la derivada del bra de phi m, t con respecto a t. Y entonces utilizo estas dos ecuaciones de acá, la ecuación uno y la ecuación 2, ¿cierto? Y reemplazo, entonces esto me da la suma sobre m de PM. Este primer término de acá me va a dar el hamiltoniano actuando sobre phi m, t por el bra de phi m, t menos el que es de phi m, t, ¿cierto? Acá lo tengo por el bra de phi m, t y acá el hamiltoniano, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces voy a introducir, pónganme cuidado, esta suma acá de esta forma, entonces esto queda como h por la suma sobre m de p sub m por phi sub m, t por el bra de phi sub m, t menos
la suma sobre M por P sub M por el get de phi M, ¿cierto? Coma T por el brad de phi M, coma T, ¿cierto? Acá, bueno, me faltó el Hamiltoniano ya lo último, ¿cierto? Muy bien, entonces nosotros podemos observar claramente que este es el operador de estado ρ y este de acá es el operador de estado ρ, ¿cierto? Entonces, dicho esto, entonces como me queda esta vuelta, esto me queda como h por ρ menos ρ por h, ¿cierto? Y esto es igual simplemente al conmutador entre el hamiltoniano y el operador de estado. Digamos, entonces así es como uno plantea una ecuación dinámica, ¿cierto? Así es como uno plantea una ecuación dinámica precisamente para el operador de estado, ¿cierto? Entonces, y esa se llama la ecuación cuántica de Liouville. Pues, por lo tanto, obtenemos la ecuación cuántica de Liouville, que sería, se llama acá en verde, y h barra por la derivada del operador de estado con respecto al tiempo. Esto sería igual a el conmutador entre el hamiltoniano y el operador de estado, ¿cierto? Entonces, alternativamente, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, nosotros alternativamente podríamos escribir lo siguiente. La derivada del operador de estado con respecto al tiempo igual a menos i sobre h barra, ¿cierto? Entonces, por esto se llama the quantum Liouville equation, ¿cierto? ¿No? Quantum Liouville equation. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Hay otras cosas, bueno, digamos que uno podría contrastar, ¿cierto? Uno podría contrastar eh, esta ecuación de Liouville con el teorema de Liouville en mecánica clásica, ¿cierto? Entonces, sería digamos que un ejercicio interesante, Liouville clásico versus quantum. Y aquí es donde uno comienza a ver por qué a esta vaina le dicen la matriz densidad, ¿cierto? A pesar de que no es ni una matriz ni es densidad, ¿cierto? Entonces, eso es como un partido político que hay por ahí, no es ni lo uno ni lo otro, pero pues, o más bien dos, no uno y no dos. Eh, entonces acá tenemos que la derivada, ¿cierto? De la densidad del espacio fase, digamos, a ver, la densidad del espacio fase, ¿cierto? Puede estar dada en términos de Q y de P y de T.
Y esto entonces viene a ser el bracket de Poisson, ¿sí o no? Entre la función de Hamilton y la función densidad. Y cuánticamente, la derivada del operador de estado con respecto al tiempo es básicamente menos I sobre H barra por el conmutador entre el hamiltoniano y el operador de estado, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, la interrelación que uno puede hallar entre los dos mundos, ¿cierto? Bueno, yo creo que nosotros sobre el operador de estado hemos hecho bastante, ¿cierto? Pero nos queda faltando una cosa muy importante. Diría yo que dos cosas, ¿cierto? La primera cosa, nos hace falta distinguir conceptualmente el concepto de pureza y de mezcla en el operador de estado, ¿cierto? Entonces, distinción entre el concepto de pureza y mezcla en el operador de estado, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, nosotros podemos decir lo siguiente, el estado puro, es un estado, digamos, es un estado en donde es posible establecer correlaciones cuánticas. Entonces, podemos decir lo siguiente, es un estado no clásico, que se caracteriza por esto que es muy importante. Entonces, se caracteriza por exhibir coherencia cuántica, ¿cierto? Entonces, esa es la característica fundamental que distingue a un estado puro. Ahora, un estado mixto, ¿cierto? Es un estado es un estado de mezclas de estados puros con probabilidades clásicas de mezcla. Es decir, esas probabilidades que le aparecen a uno cuando uno dice que ρ es igual a la suma sobre m de la probabilidad de m de phi m por phi m, esas son las probabilidades más clásicas posibles. Y entonces en la próxima clase, no creo que mañana, pero sí el martes, nos vamos a referir a qué significa eso. ¿Qué significa que eso sea muy clásico? ¿Cierto? Es una lógica, digamos que es una lógica de pensamiento, es una forma de pensar las cosas, eh, mm, que es una lógica muy clásica. Y para yo poder, y acá, bueno, algo importante sobre este estado es que este estado tiene dos cosas. Entonces, es un estado de información incompleta.
que tiene que ver específicamente con esto que voy a decir acá. Tiene que ver específicamente con que es un estado que exhibe el fenómeno de decoherencia. Es una vaina con la que un poco de físicos están obsesionados, incluyéndome a mí también, ¿cierto? Entonces, en contraste con este otro estado que exhibe el fenómeno de coherencia cuántica, ¿cierto? Es uno que podría decir, digamos que si uno se apura como a encontrar una relación acá, es, por ejemplo, que la coherencia cuántica contiene la información que le falta al estado mixto debido a la decoherencia cuántica, ¿cierto? Entonces, la coherencia cuántica, como nosotros vamos a ver en la próxima clase, realmente es información, ¿sí o no? Esto es información. Entonces, esto es algo que yo quería que ustedes notaran. Lo segundo, y no menos importante, es que este tipo, este tipo de dinámica para el operador de estado que naturalmente surgió de dónde? Surgió de la dinámica que nosotros habíamos obtenido para el estado usando el operador de evolución, ¿cierto? Eh, como el operador de evolución era unitario, entonces nosotros también vamos a esperar que la evolución del operador de estado sea una evolución unitaria, ¿cierto? Y de allí que nosotros vamos a poder decir lo siguiente. Vamos a decir que esta evolución del operador de estado es unitary evolution. Y la evolución unitaria tiene una propiedad muy importante. La traza del operador de estado siempre es uno. Es decir, no hay disipación de información. No, la información no decae irreversiblemente del sistema cuántico a otro lado porque esos son sistemas cuánticos cerrados. No hay forma en la que estos sistemas cuánticos intercambien información con el medio. Y no es tan claro como un sistema cuántico intercambia información con el medio. Digamos que eso es lo bonito del asunto. Esto se llama Closed Quantum Systems. Y la característica redentora de un sistema cuántico cerrado es su evolución unitaria. Como nosotros, yo voy a darles una conferencia, no les voy a evaluar esto, pero sí les voy a dar una conferencia sobre evolución no unitaria y non-unitary mixing maps, se llama eso, se llaman los mapas de Krauss. Para que ustedes vean, por ejemplo, cuando la evolución es no unitaria, es decir, cuando tenemos sistemas cuánticos abiertos y tenemos disipación de información, hay un decaimiento irreversible del estado fundamental. ¿Qué significa eso? Que la información contenida en el estado fundamental, ¿cierto? Que es decir, su probabilidad comienza a decaer irreversiblemente con el tiempo. Y eso es lo que lleva al estado a exhibir el fenómeno de coherencia cuántica, ¿cierto? Esta es una vaina fantástica, pues es un área de la mecánica cuántica bastante interesante. En el caso que haya evolución no unitaria, nosotros vamos a tener acá un término más, ¿cierto? Algo que vamos a llamar el limbladiano, ¿cierto? Que va a ser un funcional del operador de estado y va a depender del tiempo, ¿cierto? Este limbladiano en sistemas cuánticos cerrados es cero, porque no hay decaimiento irreversible de estado fundamental. Pero en sistemas cuánticos abiertos es diferente de cero, ¿cierto? Entonces, para el caso que nosotros nos compete en el curso de mecánica cuántica 1, que es sistemas cuánticos cerrados, una sola partícula, sin relatividad, digamos que en el papel, pues, ¿cierto? Eh,
Entonces, ese Lindbladiano no aparece en la evolución del operador de estado. Pero cuando tenemos sistemas cuánticos abiertos, el Lindbladiano sí aparece en el operador de estado, en la dinámica del operador de estado, y es muy interesante que aparezca, ¿cierto? Esto hace mucho más interesante los fenómenos físicos que emergen, ¿cierto? En ese caso particular. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Eh, entonces ahora, digamos que ya hasta aquí nos trajo el río por el día de hoy. Nos vemos mañana en el taller. Mm, Esto es Dynamics of State Operator. Bueno, ya este es el tercer semestre consecutivo que en la Universidad de Pamplona discutimos en el curso de mecánica cuántica el operador de estado. Eso, chicos, lo podemos considerar como una mejora indiscutible en nuestro contenido programático.